Hola, ¿qué más, Arbelín? Épale, hola Nore, ¿Cómo ¿cómo vas? estás? Bien, aquí Bien, unidos chévere, por nuestra Secretaría de Pastoral Juvenil una vez más. qué maravilla. Mira, me puse mi franela con el logo del secretariado. Mira, Claro, esa te la regalé yo. ¿qué tal? Chamo, están Está bien. celebrando 26 años, la Asamblea 26. ¿Te Qué acuerdas cuando preparamos la maravilla. primera? Sí me acuerdo, sí me acuerdo. Es bonito recordar los inicios, ¿no? Y pasado el tiempo, uno descubre qué bonitos momentos y descubre también cómo Dios nos acompañaba en todo eso. Me parece que es un regalo poder participar en esta asamblea número 26. Así que, bueno, gloria a Y de Dios. pronto ellos se deslumbran de pensar que nosotros arrancamos, pero no, lo que no tienen idea es con cuánto ensayo y error arrancamos, ¿no? Porque era, Bueno, es vamos a que probar toda esto, vamos a ver claro. si funciona, no funcionó así, la organización por zona, no, por zona no funciona, bueno, entonces, por arciprestazgo, bueno, y entonces, ¿cómo lo hacemos? Así es. Yo me acuerdo que bueno, como todos los equipos de cualquier pastoral, pues uno va, eso que tú dices, haciendo ensayo y error. Y durante mucho tiempo, o durante varios años, no supimos qué hacer, ¿verdad? Veníamos de una coordinación que fue muy difícil y cuando te nombraron a ti coordinadora y yo pues ya era el director, como es el nombramiento, pero prefiero decir el asesor de Pastoral Juvenil de Caracas, pues nos pusimos a pensar, ¿qué paso damos adelante? Porque se habían hecho unas cosas, pero no había un proceso y sentíamos que estaba faltando algo, ¿no? Y fue Estaba, cuando, sí, estaba también recién salido del horno el libro Civilización del Amor, Tarea y Esperanza, porque recuerdo que nos claro, sentábamos a leerlo en el comedor de la abadía San José del Ávila a leer, y por eso dicen que nos aprendimos de memoria las páginas, porque es que nos la estudiamos. claro, Nore, yo había estado en el 95 haciendo el diplomado de pastoral juvenil en Colombia, en el CELAN, y allí habían presentado el CATE, lo habían estrenado. Yo vine con ese libro recién salido del horno, la actualización de la propuesta latinoamericana juvenil, y lo trajimos y comenzamos a estudiarlo y a leerlo desde la conferencia episcopal, desde el Departamento Nacional, con Mercedes Ascanio, se hizo una gran difusión de la propuesta americana, de los procesos de educación en la fe, de la organización de pastoral juvenil, de las opciones pedagógicas. ¿Verdad que fue un tiempo muy bonito? Y recuerdo que a partir de esa experiencia en Colombia, pues yo había traído una propuesta de organización para la pastoral juvenil en la arquidiócesis. Y fue a partir de ahí vamos como a pensar cómo podemos hacer que esto sea operativo. Entonces, nuestra primera asamblea, habría que decir también, Noreli, que estuvo en el marco de la segunda visita pastoral del Papa de San Juan Pablo II San Juan a Pablo II. Venezuela. Y entonces toda Venezuela estaba, toda la iglesia venezolana estaba preparándose para recibir al Papa Juan Pablo II, y nosotros aprovechamos esa coyuntura de la motivación que había por estar en el encuentro del Papa con los jóvenes, que Con iba los a jóvenes, ser en el, ¿dónde fue? los próceres. En el patio de las academias de los próceres, y nosotros aprovechamos todo ese movimiento, todas esas ganas de estar cerca del Papa para convocar a los grupos y movimientos apostólicos juveniles que hacían vida en Caracas. Esa fue Yo nuestra creo, primera asamblea. y yo creo que ahí tenemos de por sí ya una primera clave para el lema de esta 26 asamblea es con alegría juvenil reinventemos la presencia de Dios en medio de los jóvenes. Yo creo que ahí hay una clave en lo que acabas de decir, cómo nos, cómo nos replanteamos, porque ya antes de nosotros ya había habido equipos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos Claro. replanteamos nosotros ese lanzamiento, ese relanzamiento de la pastoral juvenil a partir de
la situación que se estaba dando en este momento y en ese momento que era la motivación que había por la venida del Papa Juan Pablo II y a lo mejor, quién sabe, la beatificación de José Gregorio Hernández viene a ser un momento, digamos, donde las parroquias están movilizadas, donde el pueblo de Dios está movilizado y yo creo que ahí hay una clave. Totalmente, totalmente. Y creo que el pastor juvenil lo ha sabido capitalizar en el momento en que los convocamos para que participaran también en esa preparación de los encuentros y todo eso. Yo creo que ellos están bien encaminados y va a traer muchas bendiciones, como tú bien dices. Amén, no me cabe Claro. la menor duda. Entonces, fíjate, esa fue nuestra primera asamblea, aprovechando esa presencia del Papa en Venezuela, hicimos esa convocatoria, por supuesto, como estaba convocando ese gran encuentro que íbamos a tener con el Papa, pues vino todo el mundo. Claro. Yo creo que había grupos que ni conocíamos, vinieron todos los grupos habidos y por haber. Salieron grupos hasta debajo de las piedras que querían estar en encuentro con el Papa. Fue realmente una asamblea, ha sido la asamblea con mayor participación de todos los tiempos. Total. Y ya luego, bueno, vino el Papa y nos dejó a todos también bien entendidos y también aprovechamos ese momento para hacer nuestro primer encuentro pentecostés en el Poliedro. Así es. Entonces también, yo creo que nos aprovechamos mucho del momento y hoy día de San Juan Pablo II, él dirá... Él tenía un gran carisma, una gran mística, era el Papa de los jóvenes, tuvo el encuentro con nosotros, hubo una gran motivación y el Poliedro se llenó completamente con todos los movimientos y grupos juveniles de la época. Estamos hablando del año 96, hace apenas 24 años. Fácil. Nada más. Habría que decir que ese año 96 hicimos entonces 2 asambleas. Hicimos esa, aprovechando que venía el Papa antes de su venida, y después hacia final de año, como en septiembre, ¿no? En octubre, no me acuerdo bien ya. Yo creo que fue hacia septiembre porque fue después del inicio del año escolar. En junio tuvimos julio, por ahí tuvimos el encuentro en el Poliedro y yo creo que después de vacaciones tuvimos la primera asamblea. Y durante un tiempo hicimos eso, hicimos asambleas ordinarias y asambleas extraordinarias. Sí. Así es. Y en esa segunda, en ese año 96, fue cuando presentamos la propuesta organizativa de la Pastoral Juvenil para la Arquidiócesis de Caracas, teniendo como punto de partida las parroquias, las comunidades de base. Eso fue un momento muy importante, pues eso fue lo que derivó en el tiempo que hubiese la organización arciprestal, el peso que con el tiempo fueron tomando los arciprestazgos como una unidad pastoral importante que aglutinaba las fuerzas vivas de los grupos juveniles, de las presencias juveniles en esos lugares de nuestra arquidiócesis. Yo creo que de cada ensayo y error fuimos sacando ganancia. Yo llego al equipo de pastoral juvenil de la arquidiócesis a partir de la eje, pero a partir del encuentro de la zona suroeste. ¿Qué es la eje? La Escuela Juvenil Evangelizadora. Su primera edición. Que fue una creación del primer asesor de la Arquidiócesis de Caracas en Pastoral Juvenil, hoy día Monseñor Jesús González, mejor conocido como Monseñor Yosu. Yo le sigo diciendo Padre Yosu, tengo ese problema. Padre Yosu para toda la vida. Sí, recuerdo claramente ese primer día de mi eje recibido allí por el padre Alejandro López y el padre Miguel Acevedo haciendo dinámicas. Ese día ni siquiera tú estabas ahí cuando arrancamos. Sí. Te conocimos como en la segunda, por ahí. Muy bien. Bien, bueno. Mira, pero nosotros nos contrataron para echar los cuentos, no había que Sí, yo creo que aquí se nos puede ir el día. Hablando de la historia, pero nos pidieron, lo que sí nos pidieron es que hablemos sobre la realidad. Me leí hace unos minutos, también recién salido del horno,
los comentarios que han ido haciendo los jóvenes sobre cómo se sienten, algunas historias, me encantó leer por allí gente de movimientos que conocimos y que qué bonito leer que siguen estando movimiento los emproístas, el movimiento Huellas, gente de sacerdotes, asesores, jóvenes. Muy linda la participación que nos acaban de compartir. Y bueno, aquí estamos un poco para compartir cómo nos podemos reinventar. Para podernos reinventar, lo que yo decía hace un momento, es que necesitamos mirar a la realidad, no podemos reinventarnos de la nada. Tenemos una memoria histórica, tenemos un momento histórico. Tampoco podemos vivir de reminiscencias, ¿no? De que todo tiempo pasado fue mejor. De nostalgias. Sí, hay que partir del hecho actual y por eso la pedagogía de la pastoral juvenil nos habla, la metodología de la pastoral juvenil nos habla de estos momentos de ver, juzgar, actuar, pero además me encanta que han comenzado con el ser, que habíamos ya en algunos materiales anteriores hablado de arrancar antes de la metodología del ver está el ser, a partir del propio joven, y me gusta ver que lo están haciendo, por lo cual felicito al equipo de Pastoral Juvenil de este momento. Me encanta la frase que han escogido, que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta de amor, fe y pureza. Como todo, hay en la realidad siempre situaciones que nos fortalecen y situaciones que nos debilitan. Yo creo que una de las cosas que más nos debilita al ser humano en general es la desesperanza. El pensar que no hay nada que hacer, que esto no va a cambiar, que nada está bajo mi control, que yo no puedo hacer nada por salir de esto. Todas esas frases dan cuenta de una desesperanza y yo creo que a esto, digamos, se ha promovido durante los últimos años con bastante fuerza. Cada vez que intentamos hacer algo, hacer un cambio y nos damos cuenta que no se logra, que no se puede, vamos cayendo en desesperanza, en sentir esto no va a cambiar. Y lo peor que nos puede pasar al ser humano es desesperanzarnos porque nos deprimimos y sentimos que no está bajo nuestro control. Totalmente de acuerdo contigo. Y yo pienso que podemos hacer desde ya el ejercicio al ver aquello que nos debilita, ya podemos mirar y entender y proyectar lo que debemos o deberíamos hacer o lo que deberíamos pensar de cara a lo que estamos detectando como una debilidad o como un obstáculo o como algo que no nos permite avanzar, no nos permite ser mejores, no nos permite pues, hacer las cosas bien en lo que nos toque hacer. Entonces, sin duda, en este momento, como iglesia, lo voy a plantear como iglesia, porque eso es lo que somos, ¿verdad? Al final, la pastoral juvenil es la expresión joven de la iglesia, es el esfuerzo que la iglesia hace por estar y acompañar a los jóvenes desde el mismo protagonismo de los jóvenes. Entonces necesitamos que esta iglesia actual, esta iglesia de este momento, esta iglesia joven que está celebrando su 26ª asamblea arquidiocesana, en este contexto de desesperanza, sean definitivamente agentes de esperanza. O sea, yo pienso que la iglesia, más que nunca, tiene que tener la virtud de la esperanza como un proyecto, como una vivencia, como un estilo de vida. Ante tanta desesperanza, tanta frustración, tanto desconsuelo, pues eso, ser personas, ser jóvenes de esperanza. La esperanza colectiva es entonces la respuesta a esto que nos debilita. Bello. Me encanta la propuesta. Yo
Yo creo que es tenemos que proponérnoslo como una actitud de vida, una actitud Una personal. actitud de vida, Eh, totalmente. no es un programa, no les estamos invitando a que creen el programa de esperanza colectiva, no. es que asumamos personalmente el reto de mantener la actitud de la esperanza, porque ya hemos visto que cuando los jóvenes se desesperanzan, lamentablemente, una vía fácil de salida que lamentablemente encuentran es el Sucede, suicidio. así es. Entonces, creo que necesitamos promover la actitud de la esperanza contra toda esperanza, sin duda. Tú me comentabas, Armelín, obviamente tú estás en el día a día caminando las calles de Caracas y me decías que una cosa que a ti te parece que nos debilita es como ese enfrentamiento en el venezolano contra el propio venezolano, ¿no? Sí, totalmente. Si nos ponemos a analizar muchas de las cosas que nos suceden, es porque venezolanos aprovechándose de los otros venezolanos. Ante una situación de tanta penuria, tanta necesidad que descubrimos en nuestro día a día, en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestras organizaciones, en nuestras áreas de vida, pues descubrimos que hay mucha gente siempre aprovechándose del otro. Y es triste ver cuando es alguien que es hasta tu propio vecino o alguien que tú conoces, que sabe que se está aprovechando de una situación concreta que está pasando en el país, bueno, para hacerse él del dinero que necesita sin importarle con que eso que le está haciendo, esa acción determinada, pues está perjudicando a su propio vecino, hasta a su propia familia. Entonces, ese del venezolano que perjudica al mismo venezolano, eso es una gran desgracia, es una gran tristeza. Pensemos en un fenómeno del pasado, pero que nos perjudicó muchísimo, el bachaqueo. El bachaqueo fue un canibalismo de unos contra otros, de los pobres Pero contra hoy los día es pobres. el mismo tema con todo dolarizado, con la economía dolarizada, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces no hay compasión. Entonces ante esto del enfrentamiento entre nosotros mismos, ¿verdad? Yo pienso que la respuesta de nosotros como cristianos, como jóvenes cristianos comprometidos, es vivir la compasión. La compasión es un sentimiento que Jesucristo nos presenta a cada momento en el Evangelio. Seguro. Es ponerse en el lugar del otro, es ver al hermano herido, ¿verdad? Es ver al hermano que está maltratado y tender la mano. En eso yo admiro muchísimo a nuestro Papa Francisco, que las redes sociales intentan destruirlo e intentan siempre presentarlo como una persona, como diríamos, con una ideología diferente a la Desvirtuar, sí, que la desvirtuar iglesia su debería mensaje. proponer. Sí, exacto. Entonces, o malinterpretan los mensajes que da. Me parece que él ha sido tan claro en hablar de esta dimensión pasión, cuando él nos habla de cómo la sociedad actual es una sociedad que descarta a mucha gente, que la deja por fuera. Por eso él insiste tanto de ir del centro a las periferias, de tomar en cuenta a los que están alejados, de los que no son Es que tomados en cuando la cuenta. gente quiere criticar, critica. Hace poco, el día que publicó, o a los 2 días de haber publicado a Fratelli Tutti, este Sí, hermoso documento sobre la fraternidad, me llega por WhatsApp un mensaje de una persona católica, diciendo que el mensaje del documento del Papa parece escrito por un miembro de la masonería. Y yo así como que, oh my God. O sea, no puede sí. ser. El que quiere criticar al Papa, mira, le critica hasta la manera de caminar, o sea. Claro, y luego, fíjate, me parece que es un hombre tan preclaro, que está tan con los pies en la tierra en este momento de la humanidad, en esta situación pandémica, en este globalismo tan enfermizo que tenemos, ¿verdad? En esta locura de teorías que van y vienen, que quieren volvernos locos por todas partes. Yo pienso que es
un hombre de Dios que está centrado y que ha centrado su mensaje en la fuente. Y la fuente es el Evangelio. Sin Y el duda. Evangelio es Jesucristo. Entonces siempre nos está devolviendo a donde tenemos que ir siempre los cristianos. Entonces nos coloca al hermano en el centro para que no se vea este canibalismo que hay entre los hombres, entre los hermanos, entre los venezolanos, en nacionalidad. Cuando yo me vuelvo un caníbal de mi hermano, cuando no me importa su bienestar y por tener mi bienestar, yo me paso por encima, lo atropello, lo humillo, lo ofendo, lo que sea, Sí, lo desfalco, lo desplumo, no me sí. importa, pues porque me interesa, pues eso. Entonces, sin duda, volver a esa compasión, sentir que el otro es mi hermano. Lo que tú decías de la nueva encíclica, ¿verdad? Todos hermanos, hermanos todos. No es una cosa de hippie, de come flor, nada, de qué lindo, qué bello, no. Es el mensaje profundo del Evangelio, es que todos vivamos como hijos de Dios y todos nos reconozcamos como hermanos. Por eso Tiene, rezamos el Padre Nuestro. Entonces eso, o sea, él siempre, el Papa Francisco nos devuelve al centro. Y el centro ahorita es reconocernos como hermanos y no enfrentarnos los unos con los otros. que tiene que ver con estos siguientes puntos que nos debilita una ciudadanía rota, nos debilita el individualismo, sin duda alguna, eh, lo que nos hace fuertes como jóvenes es promover una iglesia de comunión y participación, promover una iglesia donde todos tenemos un lugar. Totalmente. Fíjate, hablando de la ciudadanía rota, yo creo que allí la pastoral juvenil, como siempre, desde la militancia que siempre debe buscar la pastoral juvenil, lo que queremos con la pastoral juvenil es que los jóvenes sean jóvenes protagonistas, constructores de la civilización del amor, que se comprometan, que sean militantes, es decir, que después de la experiencia de una vivencia en un grupo juvenil, en una comunidad juvenil, pues sigan su camino como ciudadanos honestos, como cristianos buenos, que se comprometen con la vida de su ciudad, con la vida ciudadana, con la vida de su país. Esto apunta indudablemente a la dimensión política, bien entendida, ¿verdad? Pero la dimensión política es eso, es ser ciudadano, es ejercer mis deberes y mis derechos, es estar pendiente de cómo puedo yo contribuir con mis actitudes en la calle, en el barrio, en el trabajo, en la calle, en el vehículo, manejando, caminando, cómo yo puedo dar un testimonio de que soy una persona coherente, que cuido las cosas, cuido a los demás, me cuido a mí mismo, colaboro para que haya un mejor ambiente, una mejor ciudadanía, una mejor manera de compartir, que sea el espíritu comunitario, la búsqueda del bien común, lo que esté siempre presente en mi vida como un buen ciudadano. Y en la otra acera del que ataca y del que daña al hermano está el que no hace nada, en la acera de la apatía. Y tú me decías también esta palabra que utiliza el Papa, la asedia. Entonces, en lugar, no, yo no me meto con nadie, yo no ataco a nadie, no, pero es que no hago nada, es que no, Claro, sí. tampoco tomo acción, ¿no? La omisión también nos debilita. Indudablemente. Y la omisión, que es traducido de otra manera, la omisión es la falta de compromiso, o sea, no me quiero comprometer, no quiero involucrarme, como dicen algunos países, no quiero mojarme, pues no quiero que me pase nada, quiero estar tranquilito, que nadie, no me quiero despeinar, no quiero que me pase nada. Entonces no me comprometo, no apoyo, no hago nada, no me movilizo, es eso, es la asedia, la apatía es eso, ¿no? El no implicarme. Y la sociedad actual, esta sociedad invita de alguna manera a eso, porque a veces te quiere dar como todo hecho, ¿no? En fin, a final de cuentas, si estamos hablando de que el lema de esta asamblea es reinventemos la presencia de Dios en el mundo de hoy, yo creo que concluiríamos que lo que nos debilita es silenciar la presencia de Dios en el mundo de hoy. Cuando permitimos que se silencie y no hacemos nada, o cuando la silenciamos nosotros mismos
omitiéndola viviendo una vida aparte, la vida de fe por un lado, pero el resto de mi vida, digamos, desconectada, desvinculada de la fe. Pero también tenemos Allí, cosas que nos fortalecen, perdón, Armelín. claro, claro, no, totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Entonces vamos a ver lo que nos fortalece. Precisamente el lema si nos debilita silenciar la presencia de Dios, pues obviamente nos fortalece el hacer presente a Dios a través de nuestra alegría juvenil. La alegría del joven, y hoy yo hablaba con una persona y yo le decía, es que el joven venezolano, el venezolano en sí mismo sabe sonreírle a la dificultad y salirle adelante. O sea, que si algo nos hace resilientes es la alegría. Totalmente. Y ahí también está la respuesta a todo eso que hablábamos de de la apatía, de la falta de compromiso, del no estar cerca del otro y reconocerlo como un hermano, que es el tema de la solidaridad. En eso, pues, creo que no hay que insistir mucho, porque Ni que sabemos explicarlo, ¿no? que... ¿Cómo? No hay ni que explicarlo. Sí, porque sin duda es algo que nosotros como cristianos debemos tenerlo muy claro, ¿no? Pero sin duda tenemos que iluminarlo y tenemos además que demostrarlo. No basta con quedarnos en saberlo, quedarnos en el discurso, sino que de verdad mi vida sea una presencia solidaria en el lugar donde Dios me colocó, ¿no? Así como también sea una presencia alegre, una presencia esperanzadora, etcétera, etcétera. Y también algo que nos fortalece es el espíritu emprendedor. No, como jóvenes los jóvenes tienen esa fortaleza bueno, no me salió bien por aquí, hago algún emprendimiento o inicio alguna otra actividad que me permita traer el dinero a casa y que me permita sostener a mi familia. Totalmente. Es maravilloso ver todos los grandes esfuerzos que están haciendo muchos jóvenes por ayudar a sus familias de distintas maneras, porque la situación actual es muy apremiante, muy dura. Y es bonito ver cuando asumen también ese compromiso bueno, de mantener la casa, mantener la familia, sumar esfuerzos para bueno, para que haya lo mínimo necesario para una vida digna en medio de tanta penuria y tanta precariedad a la que nos tiene sometido la realidad actual. Te comentaba que en estos días tuve la oportunidad de participar de la Asamblea Provincial de la provincia de Ciudad Bolívar. Había jóvenes del Vicariato Apostólico del Caroní, de Tucupita, de Cumaná, Maturín, Ciudad Bolívar, y una chica comentaba que bueno, que a ellos les tocó poner los sueños en pausa porque necesitaban traer la comida a la casa. Y poner los sueños en pausa se refería a que les tocó pausar los estudios. Y yo le decía que bueno el término que estás usando, que es en pausa y no abandonarlos. Si nos toca hacerle frente a la situación y salir adelante por nuestra familia, ok, que mi proyecto de vida permanezca, aunque yo tenga que dedicarme ahorita a la supervivencia económica, pero que eso no implique el abandono de mi proyecto de vida. Y yo creo que eso es algo importante en los jóvenes. Y es bueno que lo señales porque también uno de los objetivos, de las finalidades, de la razón de ser de la pastoral juvenil es que podamos ayudar a nuestros jóvenes siempre a concretar, a diseñar o a soñar al menos un proyecto de vida. La pastoral juvenil siempre tiene que desembocar en una pastoral vocacional en el sentido amplio también. El joven tiene que descubrir su vocación, su lugar en el mundo,
qué es lo que Dios espera de él. Y sin duda algo que nos fortalece es poder eso, acompañar a nuestros jóvenes en el diseño, en el pensamiento, en la proyección de su vida, pues como eso, como un sueño, como un proyecto que no debe, lo que nos está pasando no debe nunca desanimarnos ni quitarnos nunca esa posibilidad, porque la vida tiene que ser pensada eso como un proyecto, ¿no? Como algo a realizarse y que se va haciendo pues paulatinamente en el tiempo, aunque a veces hay que ponerle en pausa, pues después hay que quitar la pausa y seguir adelante Y y darle seguir play. y siempre, ¿no? Quitar la pausa y darle play. Totalmente. eh, yo creo que tocaste un punto bien importante, Armelín, y es que la pastoral juvenil no existe para sí misma. Los grupos juveniles no existen para permanecer siendo grupos juveniles forever, así que para siempre vamos a ser grupo juvenil y tenemos ya 45 años, como es el caso, pero yo soy la coordinadora del grupo juvenil, o sea, si eso pasa, creo que estamos perdiendo el año, ¿no? No tenemos que tenerle miedo a la militancia. La pastoral juvenil es un momento de nuestra vida, ¿verdad? Es un proceso y un conjunto de etapas, pero que desembocan en la asunción de compromisos de otra índole y a otros niveles en la vida de la iglesia y en la vida de la sociedad. Entonces es importante que también apuntemos a que haya acompañantes para, llevar a los jóvenes a tomar opciones de militancia. Y finalmente, bueno, ¿qué nos fortalece? Como decíamos al principio, mantener la esperanza contra toda esperanza. Esta frase me encanta. Bueno, una frase bíblica. Nos han pedido, Arne, que compartamos algunas realidades. No vamos a ser muy exhaustivos. Yo creo que cada uno sabe lo que está viviendo. Solo queremos como englobar y compartir cómo estas realidades nos desafían, pero que también desde cada realidad, aparte de desafiarnos, nos representa una oportunidad para reinventar la presencia de Dios en medio de en medio de los jóvenes y en medio de nuestra realidad total. La situación pandémica, sin duda alguna, es uno de los grandes retos actuales. La situación de aislamiento social es un desafío que nos lleva a repensar cómo seguir caminando como pastoral juvenil. Por eso me encanta que esta asamblea aún de manera virtual se esté llevando a cabo, porque quiere decir que nos estamos repensando la pastoral juvenil en la situación actual. Y yo creo que aun cuando la virtualidad por sí misma es un desafío, de pronto no está el espacio físico, pero necesitamos seguir buscando la manera de acompañar a los jóvenes. Creo que en eso la pedagogía de Jesús nos ilumina, ¿cierto, Armelín? Totalmente. Fíjense, algo que siempre insistimos eh, a los agentes de pastoral juvenil, sean los mismos jóvenes, sean los asesores, es que podamos acercarnos al mundo vital de los jóvenes, pues que estemos cerca de sus realidades. Y ese es uno de los elementos que nos enseña la pedagogía de Jesús. Entonces hay que salir al encuentro, hay que ir a donde ellos están, donde se reúnen, donde comparten. En eso nos ilumina mucho todo ese proceso de la revitalización que se hizo en América Latina, que nos animaba a acercarnos, ¿no? Y a fascinarnos, admirarnos, encantarnos con la vida de los jóvenes, ¿no? Es un elemento fundamental para alguien que quiere estar con los jóvenes y que debe partir incluso de los mismos jóvenes. Sí, recordando hoy a Juan Pablo II,
que nos asistía permanentemente en las Jornadas Mundiales de la Juventud, que fueron creadas por él. Viva Juan Pablo II, por ese gran invento. Y él siempre decía que el mejor evangelizador de un joven es otro joven. Entonces allí pues hay un campo enorme para los jóvenes que sienten ese llamado de atraer, de acompañar a otros a conocer a Jesucristo. Entonces, sin duda, hay que ir a los caminos, a los cruces, a las encrucijadas, para encontrarnos con ellos. Sí, sin duda, estamos ante un momento de oportunidades, como decíamos al comienzo. Esta realidad nos representa también oportunidades de repensarnos y de crear nuevas formas de acompañamiento, nuevas formas de encuentro, mantener el vínculo, mantener la cercanía, la escucha y el acompañamiento individual. A lo mejor no es un momento en que nos podemos encontrar todos como grupo, pero siempre podemos hacer un acompañamiento individual, ¿no? Y retomar el ámbito comunitario en cuanto sea posible. Es que siempre tenemos que ir siempre hay que ir a la fuente, ¿no? Hay que ir siempre a la pedagogía de Jesús, siempre. Lo que tú estás diciendo es importantísimo. Y Jesús pues tiene esa pedagogía. Va siempre de lo individual a lo grupal, de lo grupal a lo individual. Entonces es eso, ¿no? Mirando a Jesús, pues mirar cómo se acerca. Cuando uno lee el Evangelio y ve los encuentros de Jesús, uno debe fijarse mucho en los verbos que acompañan la acción de Jesús. Entonces los verbos nos hablan de actitudes, ¿no? Lo miró fijamente, lo miró cariñosamente, se acercó, lo tocó, le tendió la mano, ¿sí? Entonces eso nos va diciendo que hay un movimiento interno, ¿verdad?, de Jesús que manifiesta esa cercanía a la persona. Y así también tenemos que ser nosotros. Tiene que haber un movimiento interior de querernos acercarnos. No debe ser una cosa impuesta, ni impostada tampoco. Es sentir de verdad que el Señor nos mueve a acercarnos a la vida de las personas, en este caso, pues, la vida de nuestros jóvenes, así con esas ideas que señalamos en esta plantilla, ¿no? Con cercanía, escucha sensible y, por supuesto, ese acompañamiento individual. Súper. Pues bueno, estamos siendo jóvenes o nuestros jóvenes están siendo jóvenes en una Venezuela en crisis, una realidad bien particular, una realidad que no necesitamos contárselas tú y yo, la están viviendo, ¿verdad? La vivimos. La viven todos los días, donde los jóvenes son usados como carne de cañón. Me acuerdo todavía quizás en nuestros primeros análisis de la realidad, y esto lo cuento simplemente como para que veamos cómo la realidad cambia, porque para algunos jóvenes pensarán como que siempre ha sido así, pero me acuerdo cuando nosotros hacíamos nuestros análisis de la realidad en las primeras asambleas, era la apatía política, el joven no se interesa en la política, el joven no tiene participación social. Entonces, ¿cómo ha cambiado la realidad y cómo eso también ha llevado a que los jóvenes, pues, para bien y para mal, estén en el ámbito sociopolítico? Pero luego, bueno, está también todo este tema de la marginación social y ahora incluso con más fuerzas por las rupturas familiares, el joven algunos han quedado como más frágiles, ¿no? A merced de lo que haya a disposición. Totalmente. Mira, pienso que siempre es importante que nosotros partamos del contexto cercano que tenemos. Yo estoy en el centro histórico de Caracas, en la parroquia civil Santa Teresa y también parroquia civil eclesiástica Santa Teresa. Esta zona ha sido siempre una zona de tolerancia, una zona roja, como se dice.
y siempre lo ha sido, pero ahora en esta peculiar y particular situación que vivimos, pues todo se ha centuplicado. Entonces es muy duro ver cómo hay cada vez más jóvenes que entran a la prostitución, tanto masculina como femenina. Yo todos los días cuando salgo de mi casa, lo primero que veo en la mañana son jóvenes drogándose frente a la casa, a la salida. Y a mí me da pues, mucha tristeza porque eh, eh, ellos apenas me ven, me piden la bendición, varios de ellos. Entonces mirar cómo hay una juventud rota allí, hay un proyecto de vida que quedó truncado, ¿verdad? Y luego ver que no tenemos estructuras de De acompañamiento acogida. ni en la iglesia ni en la sociedad para ayudarlo en este momento, ¿verdad? Porque, Entonces, es muy doloroso ver toda esta situación y sentir que no estamos en un momento en que podamos quebrar eso, sino que vamos a tener que seguir pues mirándolo, enfrentándolo, porque la situación está muy precaria. Lo cual no significa que esté hablando de la desesperanza, estoy hablando de una realidad palpable de, una re- porque ellos de están que, allí porque no tienen ninguna oportunidad de ujú, empleo, de progreso. Indudablemente nada justifica, o sea, no estoy justificando el mal que están viviendo, pero una realidad social, es la sociedad claro, misma quien genera estos jóvenes. claro, claro, sin Entonces, ¿qué duda. hacemos frente a esto? Estos son los nuevos bordes del camino, ¿no? Y las nuevas periferias existenciales de las que el Papa siempre nos Totalmente, habla. sí, señor. Y Sí, yo creo que en todo caso es hacer surgir esa mirada compasiva de la que hablabas antes y saber, porque somos muy ligeros al juzgar. Y cuando vemos a estos jóvenes, poder saber que detrás de esa fachada hay un dolor. claro. Siempre les explico a la gente, el joven, la joven o la persona que acude a las adicciones es una persona que está escapando de su realidad y que no tiene las herramientas de afrontamiento sano. Ante una realidad podemos tener un afrontamiento sano o un afrontamiento insano. El afrontamiento insano es el que nos evade y nos evadimos a través de las adicciones del tipo que sean, porque a lo mejor esta adicción es mucho más visible porque están en la calle, pero hay otras adicciones que son menos visibles, pero que también están presentes. Entonces, eh, ese sería un tema incluso desafiante a trabajar dentro de nuestra pastoral juvenil, ¿no? Las habilidades de afrontamiento que estamos entrenando en los jóvenes para que sepan lidiar con la adversidad y no escapar. Y Muy bueno, bien. sin duda esas realidades también nos presentan oportunidades, ¿no? Eh, nos presenta la oportunidad de ver cómo, así como estoy diciendo ahorita, que podríamos formar en habilidades de afrontamiento, podríamos formar en muchas cosas. Nosotros, si algún énfasis hicimos en el tiempo que estuvimos al frente de la pastoral juvenil, fue en la formación, porque es que la formación es la base de lo demás, ¿no? La formación nos permite construir las bases de la casa. Entonces, no dejemos de apuntarle a la formación integral, con todas las dimensiones de los jóvenes para que puedan dar respuesta a esas realidades que van encontrando. Sí. Vamos a ir dándole rapidito porque ya creo que ya nos pasamos del tiempo. Hablábamos de hace un momento sobre la virtualidad, la, el uso de instrumentos virtuales ya no es solamente el uso de un instrumento de comunicación, sino que es un estilo de vida, ¿no? Un estilo de relacionarse, un estilo de acercarse a los demás, de acercarse a las realidades. Me gusta esta frase que dice, las redes sociales son las nuevas plazas, los nuevos templos, los nuevos salones de reuniones. En mi época nos reuníamos en la plaza cuando terminaba la misa y nos quedábamos ahí cantando canciones de Giordano, aunque me digan que tiro la cédula al piso con él. Pero
No, nos encontrábamos ahí en la Plaza del Valle y ahí nos quedábamos un ratico, no mucho porque no nos podíamos quedar hasta muy tarde, pero ahí nos quedábamos cantando un ratito. Pues hoy los jóvenes se encuentran, pero en los grupos de WhatsApp. Eh, Eso sin duda alguna también representa un desafío, ¿no? Claro, pero sin duda esto que estamos viviendo nos ayuda a entender que nada puede superar, ni suprimir, ni mejorar el encuentro personal, el encuentro comunitario. Yo creo que si algo nos ha servido este tiempo de pandemia es descubrir la belleza del encuentro, la belleza de compartir con otros, lo hermoso que es estar y pertenecer a un grupo, a una comunidad, a la iglesia. Entonces, de lo digital tendremos que ir siempre a lo presencial, de lo virtual a lo real siempre. No es descalificar lo otro, sino saber utilizarlo como una herramienta y no que esa herramienta que es muy valiosa y que en este tiempo nos ha ayudado tanto, como es el caso de lo que estamos haciendo ahora mismo tú y yo, pues sea eso, una herramienta que nos ayude, pero no que nos neutralice ni que nos anule como personas. Siempre será importante encontrarnos, vernos, compartir, cantar canciones de Giordano y abrazarnos. Y bueno, y si hay comida, Sabroso. viva. Sí, yo creo que eso también es importante, ¿no? Que el espacio digital no se nos convierta en el único espacio de encuentro, ¿no? Y que suprimamos el encuentro personal, como tú lo estás diciendo, ¿no? Las redes sociales pueden ser un nuevo espacio de nucleación, si hablamos de los procesos de educación en la fe, pero y podemos hacer de pronto campañas de evangelización, usar las redes sociales, usar músicas, imágenes. Los jóvenes son sumamente creativos y valiosos en este tema, siempre y cuando no sea el único espacio, ¿no? Son Bueno, plataformas, definitivamente. sí. Una realidad que sin duda alguna ha tocado todos los hogares venezolanos. Yo creo que me atrevo a decir todos. O sea, para mí a estas alturas me atrevo a generalizar porque así sea en las comunidades de más escasos recursos, alguien se ha ido del país en la búsqueda de mejores oportunidades. Entonces, cuando a veces me contactan para acompañar personas eh, con sus situaciones, lo más común que encuentro es que están atravesando por duelo, porque se les ha ido algún familiar, el primo, el tío, el amigo, el papá, los hijos, pero tenemos una sociedad en duelo. Es algo que no esperábamos. Creo que cuando llegó, como muchas cosas, ¿no? Nos ha sorprendido de tal manera que ha sido como que nos agarraran y nos sacudieran violentamente. Y esto de la migración es algo que todavía la sociedad venezolana no lo tiene bien integrado. La gente sufre mucho esta separación porque Venezuela nunca fue un país de migrantes. Fue un país que recibía inmigrantes, ¿verdad? Como me recibió a mí, a mi familia y a muchos otros, pero no era un país donde el venezolano se iba a una causa, iba a estudiar un posgrado, de pronto se quedaba por allá porque consiguió trabajo, pero era siempre muy ligado, muy vinculado a Venezuela y a la familia. En estas alturas hay mucha gente que se desvinculó totalmente del país porque no quiere saber nada de la realidad que está pasando. No es la mayoría, pero hay un porcentaje significativo Sí, de gente que ya no piensa volver. Y eso es muy triste para una nación. bueno, yo me apunto entre los que sueño volver a mi país. Ese es mi Te sueño. esperamos, te Ah, esperamos de vuelta. yo sueño que todo lo que he aprendido estos años, ir a darlo allá. Y ojalá, pues, todos los que hemos salido de Venezuela, por las razones que sea, estemos aprendiendo cultura, estemos aprendiendo en educación formal y un día regresemos a nuestro país a dar de lo que estamos recibiendo en otros espacios. Pero bueno, mientras se está allá,
cómo acompañar a nuestros líderes de pastoral juvenil que han emigrado. Eso yo creo que es un reto también, ¿no? Porque hay mucha gente que ha emigrado, gente de la pastoral juvenil de Caracas, por ejemplo, y se convierte en un otro reto, porque es acompañar el duelo de los que se quedaron, pero acompañar también al joven que era un joven activo en la pastoral juvenil de nuestra parroquia, o de nuestra arquidiócesis, y hoy día está en otro contexto y se siente, y eso toma tiempo mientras uno se asienta en el nuevo contexto. Sí, totalmente. Pero bueno, por eso somos hijos de una iglesia que es padre y madre, y yo creo que ahí está la clave, en que sigamos creando espacios de revitalización, espacios de acogida, espacios de acompañamiento también al joven en su familia. Es otro momento, sin duda. Y entonces, Armelín, ¿a dónde vamos con todo esto? Porque ya se deben haber cansado de escucharnos. Entonces vamos a dejarles Mira, tarea. la realidad siempre es más amplia de lo que uno pueda decir en estos pocos minutos, en estas Sí, reflexiones que hemos compartido a través sin de esta duda. presentación. Hay muchas cosas que quedarán por fuera y que ustedes sin duda, jóvenes, pues las están viviendo. Por eso es la idea, pues que ahora las puedan compartir en sus espacios de diálogo, en estos grupos de estudio, de reflexión que el secretariado ha propuesto como parte de esta Asamblea Arquidiocesana número 26. Entonces tenemos ahí una propuesta para el trabajo en equipos. Primero, pensar en 3 ideas para reinventar esa presencia de Dios. Bien puede ser en nuestro arciprestazgo, o pensarlo hasta a nivel arquidiocesano, o incluso hasta a nivel de mi grupo o parroquial. Lo importante es eso, ver cómo podemos reinventar esa presencia de Dios que es tan necesaria y que necesitamos tanto, y lo necesitan muchísimos jóvenes que están muy cerca de nosotros. Uh-huh. Y luego esas ideas, tampoco pretendemos sacar de aquí ya el proyecto, apenas este es el día del ver, pero en el ver necesitamos tener claras las necesidades. ¿Qué necesitamos para lograr hacer vida estas 3 ideas? Hoy es el día para que podamos ver la realidad, podamos reflexionar sobre cómo nos reta, cómo nos desafía esa realidad, pero a la vez cuáles son las oportunidades que nos presenta esa realidad. Y entonces, bueno, en medio de esos desafíos y de esas oportunidades, que nosotros podamos sacar hoy, en el del primer día de la asamblea, simplemente ideas para reinventar la presencia de Dios en medio de estas realidades. Y bueno, ¿y qué necesitaríamos para ello? Y vamos cerrando porque ya se nos acabó el tiempo. Claro. Bueno, gracias por invitarnos a su asamblea. Que Dios los bendiga y que sea muy provechosa para seguir impulsando nuestra pastoral juvenil en Caracas. Yo le decía a los chicos que me escribieron que yo soy la más derretida del año de que me hayan invitado. Porque bueno, tú los tienes ahí todos los días, pero yo los llevo en mi corazón todos los días. Y de verdad que les agradezco inmensamente la oportunidad de poder compartir, el que podamos seguir aportando, porque yo creo que lo más rico es que podamos sentir que podemos seguir aportando. Quiero cerrar con hoy, día de San Juan Pablo II, recordándoles, jóvenes, abramos las puertas del corazón a Cristo. Él es el único Salvador. Él es el único que puede renovar. Nosotros somos solo instrumentos. Somos la cucharilla y el tenedor para que los jóvenes se lleven a Cristo a la boca. No somos Cristo. Somos instrumentos. Por ello, abramos las puertas del corazón de Cristo, permanezcamos allí con Él,
porque nada, sin Dios, nada. Sin Él, sin el encuentro sacramental con Jesucristo en la Eucaristía, en los sacramentos, nada. Entonces, ¿cómo reinventar también la pastoral, la presencia de Dios teniendo la presencia de Dios? Viviendo la presencia de Dios en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro día a día. Que Dios nos bendiga. Danos la bendición, Arbelín, para el resto del día. Bueno, aquí con Juan Pablo II le mandamos la bendición, que tenemos mucha gente que nos inspira muchísimo en el trabajo con la pastoral juvenil, San Juan Pablo II, San Juan Bosco, tantos otros que han dado la vida en el servicio a los más jóvenes. Nos sigan inspirando para hacer cosas buenas en nuestros muchachos. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Chao, nos vemos. Que tengan buen día.